prometí, hoy volvió a visitarnos Freddy Vivas, que ya es un amigo de la casa. Freddy, ¿cómo estás? Bien, bien, Juli, súper contento de estar acá. Dormí poco, pero contento de estar acá. ¿Saben por qué Espero... durmió poco? Sí, Deciles. por el rock. Porque se fue a ver La Renga. Obvio. ¿Y cómo Estuve estuvo? ahí, estuvo buenísimo, pero bueno, me acosté 4:30. Ay, eso duele. Sí, sí. ¿A qué hora arrancaste hoy? Y a las 9 estaba acá en la oficina. 9:15, 9:30, ponele. Sí, tenés cara de que estoy Sí. cansado. Sí, después de los 40 y pico ya como que todo Ni lo digas. te cuesta más. A mí Pero me estuvo cuesta, buenísimo. sí, me cuesta hasta levantarme temprano ya a esta altura. Es tremendo. Me divertí un montón, vale la pena. Bueno, con Freddy estuvimos chateando, ahora estos días que yo no venía al aire y él estaba en la costa, respecto de cómo se está utilizando la inteligencia artificial para específicamente las finanzas. Y vos estuviste haciendo un scouting, le digo yo, de información. Sí, se usa un montón. O sea, la verdad es que cuando hablas de la inteligencia artificial o la ciencia de datos, ¿no? El análisis avanzado de datos, podríamos decir. Sí. Diría que de dónde vienen los orígenes está muy relacionado a las finanzas, muy relacionado a la banca, al universo de banca, ponele. Los bancos fueron como los early adopters, o sea, los que primero empezaron a trabajar todo esto. Qué buena información esa, ¿no? Con la minería de datos. La minería de datos, para los que por ahí no saben, es el análisis de datos para encontrar patrones de comportamiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para detectar posibilidades de fraude en un sistema bancario? Claro. En tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Fundamental. ¿Cómo hacemos para predecir la posibilidad de churn o de entrar en mora de un cliente? Bien. Digamos, cosas súper básicas del mundo ese, por lo tanto no es nuevo. O sea, hace muchos años se trabajan todas esas cuestiones en algoritmos de segmentación, entender los grupos diferentes que hay dentro de una cartera de clientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo de clientes que usan tarjeta de crédito, sacan créditos, compran productos, podríamos llegar a decir, atentarnos a decir, bueno, segmentémoslos por edades, por ejemplo. Segmentémoslos por tipo de consumo, segmentémoslo por zona geográfica. Bueno, ese tipo de segmentaciones ya son muy básicas. Bueno, es lo que empezó haciendo el scoring de las entidades financieras no bancarias, ¿te acordás? Empezaron con esa información que era propia, era para hacer como una base de datos propia. Claro, bueno, Mercado Pago, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso, pero no es el único. En el mundo se está trabajando. De hecho, nosotros tenemos varios proyectos con Rocking Data relacionados a eso en otros países. Bien. Claro, si vos tenés datos, podés, por ejemplo, darle un crédito a una persona. Si vos nunca le diste un crédito porque, por ejemplo, no está bancarizada, no hay información, ¿cómo haces para saber cuánto crédito le puedes dar? Exacto. ¿Con qué datos vos te podrías valer para decir, esta persona le voy a dar esta cantidad de crédito? Bueno, lo que se suele hacer muchas veces cuando estas empresas arrancan y no tienen datos es probar. Básicamente lo que tratan lo que están haciendo es estar invirtiendo en riesgo, ¿no? Te dan un poquito de crédito, ven cómo te comportás, ven si te pueden dar un poco más de crédito. Entonces, en resumen, en el mundo de la data, de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, hay muchos de estos usos que son para entender un problema complejo. Primer punto, para entender un problema complejo, para entender la dinámica de, por ejemplo, nuestros clientes, para entender posibilidades, como decíamos, posibilidades de churn, posibilidades de cross-selling, qué le recomiendo a un cliente que ya me compró. Claro. ¿Cómo aumento, si me están comprando el servicio de tarjeta de crédito? ¿Cómo hago para ver si quieren probar sacar un crédito? O si al revés, digamos, ¿no? ¿Cómo interpreto entonces dentro del funcionamiento de un cliente cómo se puede relacionar a largo plazo con mi empresa? O sea que en el mundo financiero el análisis de datos es elemental. Es fundamental. Fundamental. Y sobre todo, vos primero mencionaste ejemplos del sistema bancario, que es como lo más formal. En las finanzas, esto lo sé porque yo estudié una maestría en economía, pero tenía compañeros de maestría de finanzas en Ditela, que una de las materias que cursaban en ingeniería era ciencia de datos. Claro. Cómo programar bases de datos o cómo interpretar con programación bases de datos para tener información de la tendencia de variables. Claro, exactamente. Le hace dólar, le hace una acción particular, porque a veces vos podés estudiar mucho el pasado de una acción y podés predecir el comportamiento en función de lo que ya pasó. Pero eso no te determina que eso vaya a pasar. Pero si vos haces ese mismo ejercicio con varias variables o con muchas variables, podés sumar, en lugar de otra acción o de un bono o del tipo de cambio, podés sumar eventos. Claro. Los modelos predictivos, cuando hablamos de ciencia de datos, hablamos, podríamos decir, de dos cosas que se pueden hacer en la ciencia de datos. Uno es predecir y la otra, digamos que sería segmentar, como agrupar elementos
o predecir cosas que pueden pasar. Sí. Entonces los modelos predictivos usan los datos históricos para poder predecir acontecimientos específicos, ¿no? Ok. Entonces, si por ejemplo, vos querés predecir el comportamiento de un cliente específico, querés Sí. saber cuánto dinero te va a dejar ese cliente este año. Para vos decir, bueno, los clientes que me van a dejar más dinero son los de más alto valor, Sí. por lo tanto yo defino estrategias de fidelidad específicas para ese tipo de cliente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hago para saber eso? ¿Cuánto dinero me va a dejar un cliente? Bueno, hay un modelo específico que se llama Customer Lifetime Value o valor de ciclo de vida del cliente que se hace para predecir. ¿Eso es un modelo que está impregnado o embebido en un software o es un modelo que lo utiliza un programador que lo puede aplicar? Conceptual. Es Es conceptual. Es un modelo conceptual. Vos, normalmente lo que decimos algoritmos a todo esto, Sí. pero en realidad, ahora que tenemos tiempo, vamos Sí. a decir que son dos cosas diferentes. A ver. Una es un modelo. Un modelo sería lo más conceptual, ¿no? Una representación modelada de una realidad específica, ¿no? Bien. Y un algoritmo podríamos decir que es un pedazo de código de programación. Ok. Entonces, cuando uno dice implementa un modelo de Machine Learning para predecir la posibilidad de churn o de abandono de un cliente, es un conjunto de cosas. Es un Bien. pedazo de código más reglas, más datos, más conceptos, digamos, que Pará, uno decide. y a eso, a todo eso, que a esa ensalada que vos ya describiste, le estás sumando al machine learning, o sea, el aprendizaje de eso que le diste para que consuma sí. inteligencia artificial para que haga la predicción. Exacto. La cosa funcionaría como de esta manera. Yo uso los datos históricos, por ejemplo, este cliente compró estos productos y cuando le recomendé este producto lo compró. De 10 recomendaciones de este estilo, compraron 8. Sí. Entonces yo puedo tener ese dato de variable histórico para decir, bueno, este tipo de clientes que se comporta de determinada forma, que vive en tal zona, que tiene tales edades, que entran, no sé, al home banking tales días, Claro. en tales horarios, y usan tal tipo de celular, Que ahorra. que O que gasta solo los viernes. Exactamente. Comportamiento. Fíjate, Claro. que no estamos diciendo una segmentación, yo no estoy hablando de variables de segmentación tradicionales, sino variables de segmentación comportamentales. Me encanta. Cuando entendemos ese comportamiento general, podemos agarrar y decir, bueno, este cliente, no sé, vamos a decirle Pedrito de Palermo, ¿no? Ujú. Pedrito de Palermo se comporta de tal forma. Entonces, y tiene tal adopción de tal tipo de recomendación. Bueno, entonces cuando viene un cliente nuevo, que yo no lo conozco, trato de compararlo con esos segmentos que ya tengo y lo categorizo rápidamente. Haces como una especie de benchmark del comportamiento del otro. Exactamente. Entonces con eso vos podés predecir muy rápido cómo se comportaría ese cliente que no lo conoces, pero es parecido en algún sentido a los que ya tenés de antes. Bien. Y así lo hacen las grandes plataformas. Si, por ejemplo, saliendo un poco de este tema, pero para que se entienda la metáfora, yo tengo un amigo que trabaja en desarrollo de videojuegos. Y él, Sí. por ejemplo, me contaba que tratan de medir en muy poco tiempo, tipo en un día, 2 días, los clientes que tienen más posibilidades de ser buenos jugadores. Buenos Mirá. jugadores significa que compren las moneditas, que jueguen muchas horas, que recomienden el juego. Buenos clientes serían. Buenos clientes. Claro, porque el buen Exactamente. jugador puede ser muy talentoso, pero no darle importancia. Claro, por ahí juega mal, pero es muy terco y quiere jugar Claro, todo el día. claro, claro, ¿no? claro. Es verdad lo que decís. O sea, buenos clientes. Entonces, ellos analizan el comportamiento de jugabilidad de una persona durante un día. Ujú. Todo esto, ¿no? Descargan, compran monedas, comparten información, qué sé yo, lo suben a Instagram, toda esa data. Sí. Y con eso, cada vez que llega un cliente, tratan de compararlo con lo que ellos categorizaron como un buen jugador. Bien. Y con eso, rápidamente, en un día, pueden decir, este cliente es muy de alto potencial. Ok. Y con eso toman definiciones de fidelidad. De fidelidad que Claro, a sería, este lo cuido porque además de que a él le interesa, a mí me sirve. es la Un clásica. win-win. Acá voy a develar alguna, no puedo develar mucha información, pero, por ejemplo, vos llamás a algún servicio, algunos Sí. de los que está viendo lo habrá hecho, llama, che, me voy a dar de baja este servicio. Todo el tiempo. Bueno, Sí. ¿qué pasa atrás en una empresa que tenga implementado todo esto? Deberían tener, el operador debe tener un dashboard, un tablerito, donde ve toda la información tuya cuando vos estás llamando. Ah. Aparece tu nombre y todos los servicios. Ese es el famoso call center, pero sofisticado. Sofisticado, con todo, de hecho he trabajado en cosas así, donde tenés un scoring de pagos, por ejemplo, de esa persona. Tendrías que tener una recomendación. Bueno, te está llamando Freddy, ¿por qué no le recomendás que compre también el cable ya que tiene solo el teléfono? Sí. Pero podrías decir, el operador podría decir, Freddy, estamos viendo que estás usando poco los datos de mobile. ¿Querés pasarte a un plan más barato para que ahorres en eso?
estaría bueno, Claro. ¿no? Que te conozcan un poco más y puedan desarrollar una estrategia personalizada para vos. Bien. Y también podríamos ver ahí, por ejemplo, si esta persona ya llamó otras veces para tratar de darse de baja. Hay algunos sistemas que también tienen información como si intentaron averiguar en otra empresa competidora. Claro. Si están usando el Cruzan servicio. datos. Exactamente. Esperá, tengo un ejemplo de hoy. A ver. Esto es de la vida real, así Sí. de paso te leo unos mensajes. Juan Andrés Rodríguez Pedreira dice, el modelo define los parámetros y datos a recolectar. El resultado es una métrica con un score. Hace un algoritmo de regresión. Perfecto, la definición académica. Porque es todo, quiso resumir lo que vos explicaste antes. Qué grande. Después dice, Me olvidé los anteojos de larga distancia. pero yo se los estoy apenas leyendo. veo, Yo perdón. tengo una consulta, dice Juan. ¿Qué plataformas recomendás para aprender ciencia y análisis de datos? Yo lo quiero hacer hace un tiempo, pero no sé cómo empezar. De esas preguntas hay muchas sobre todos los temas. Hablemos de eso. Sí. Dale. Creo que es un buen momento para pensar qué estudiar el año que viene, ¿no? Este año, Este año, recién sí, arranca. sí. Pará, Juan, ahora vamos con esa respuesta que Dale. me parece que tiene profundidad, pero les quiero contar esto. Hoy recibo un llamado de un número que no conozco. Sí. Esto es real, pasó hoy. Yo no atiendo números que no conozco o no tengo agendados por una cuestión de tiempo, no por una Sí, cuestión de sí, que me hago la linda. claro. O sea, digo, bueno, entre todo lo que me llaman por día y números que no agendo, a veces son conmutadores. Sí, te quieren vender algo. Te quieren sí. cambiar el auto, Claro. encuestas online. Entonces, eso prefiero dejarlos. Si el número llama con insistencia, ahí lo atiendo. Bueno, casualmente y sin querer, como estaba haciendo una cosa paralela a escuchar lo que pasaba en el celular, atendí sin Atendiste, querer. sí. Atendí. Me pasó. Entonces me dice, Julieta, buenas tardes. Te habla, ponele Javi. Te estoy llamando de Levi's, me dice. Levi's, la marca de ropa. De jeans. De jeans. Yo dije, ¿cómo estás, Javi? Le digo, porque Sí. ya me parecía raro el llamado, Sí. porque no era ni de Fiat, ni de Movistar, ni de Claro. ninguna empresa, de las que estás esperando que te llamen. No, te llamo porque nosotros tenemos acá computado en nuestro sistema que vos hiciste una compra en cuotas y nunca te entregamos el producto. Mirá. Mirá el dato. Entonces yo le dije, mirá, eso pasó en septiembre, yo compré una campera, la compré en 3 cuotas sin interés con tal tarjeta, pero como no tenías stock cuando la fui a buscar, me recomendaron en el local que fuera una cerca de mi casa donde sí había stock. Como yo tenía que viajar y necesitaba la campera, di de baja online la compra que había hecho por Sí. la página oficial y compré con la misma tarjeta con la que había pagado las otras 3 cuotas esa campera en el local, Ah, mirá. con las mismas condiciones. Es decir, no había una promoción por compra online, sino que comprabas a 3 cuotas sin interés una campera presencial o online. Sí. Con la diferencia que como no me la podía mandar, la tenía que ir a buscar a la tienda que no había llegado el stock. Bueno, entonces yo había asumido en septiembre, octubre que la campera estaba cancelada y que yo había comprado una que tengo. Y no. Perfecto. Claro, como el primer pago de la tarjeta entró, ponele, en octubre y los otros pagos entraron superpuestos en noviembre, yo nunca vi que había un doble consumo. Claro. O sea, no miré el total, porque soy bastante desprolija para los gastos en tarjeta, pero como lo pude Casa de cubrir, Herrero. claro, como lo pude cubrir, yo vi en los ítems, Levi's, estaba todo correcto, pagué. Me llama y me dice, pero nosotros te cobramos la campera, Mirá. pero no la viniste a buscar. Entonces, en este acto te voy a devolver los 3 cuotas de la campera 2 que no viniste a buscar y yo repongo que la tengo en stock. Mirá Salvo qué que bien. quieras vender, que te venda otra campera. Claro. Le digo, no. Le digo, mira, nunca me pasó que me llamen de un call center Qué bien. de atención al cliente para que me des vos la información que yo debería tener y haberte reclamado. Excelente. Y me lo resolvió. Excelente. Y me dijo, ya agrego tus datos, la próxima vez, cualquier cosa te comunicas conmigo a este número que es el call center, que es solamente de Levi's. Qué bueno. Explícame cómo funciona eso. O sea, ¿qué Brillante. tiene? Pero me impactó. Me Creo pareció- que en Nespresso y en Levi me atendieron así, nunca más. Bueno, es que en realidad a mí muchas veces cuando hablamos de estas tecnologías, yo creo que si tenés un sistema para poner en foco al cliente y cuidarlo y tratarlo bien, no necesitas ni inteligencia artificial. Claro. O sea, esa es la cuestión. Es voluntad. A veces es voluntad. Aparte de terminar agradeciendo. Obvio, es que vos ahora vas a ser fiel absolutamente. Ahora voy siempre a Levi's a comprar. Sépanlo. Claro, a esa marca vas a ser totalmente para el resto de tu vida fiel y está buenísimo, es una gran oportunidad. No es lo normal, lamentablemente. Claro. Pero técnicamente, muchas veces cuando hablo de estos temas, la gente que tiene un negocio chico por ahí me dice, bueno, pero Freddy, esto es solo para grandes corporaciones, yo no tengo la posibilidad de tener un programador de Python que haga un modelo. Pero no se puede tercerizar eso. Sí, obvio se puede, pero tampoco ni siquiera tener la plata para pagarlo, ¿no? Ah. Por ahí tenés un local de ropa, Sí. vende jeans, camisa, remeras. Decís, ¿qué hago? ¿Tengo que contratar a un programador de Python? ¿Una persona que haga un tablero en Power BI? ¿Una persona que analice los datos de Google Analytics? Y no tengo plata para Sí. pagar eso. Bueno,
te quiero decir que a veces se pueden muchas de estas cosas hacer, no exactamente igual como sería con un modelo, por ejemplo, como estaban explicando ahí, una regresión y todo eso, si no tenés la capacidad de hacerlo, pero hay cosas que con un Excel podés hacer. Claro. Por ejemplo, si vos tenés una lista de todas las personas que te compraron, vendés jeans, Sí. Julieta jean, Freddy jean, qué sé Claro. yo, tenés el WhatsApp de esa persona, Sí. tenés la fecha que lo compró, dónde, bueno, O sabe que compró una campera pero que no compró un jean, entonces ahora me exacto. ofrece un jean. Te ofrece un jean. Claro. Y eso funciona. Realmente los modelos de recomendación, como decían ahí, el sistema de Netflix, es un ejemplo. Está bueno ese ejemplo. Es un gran ejemplo. En una época, el 75% del contenido que se visualizaba en Netflix estaba basada en las recomendaciones que te hacían ellos. Claro. O sea que estos algoritmos generan dinero. Exacto. Netflix hace plata porque el algoritmo recomienda bien. Claro. Después podemos discutir si hoy sigue siendo igual de bueno que antes y todo eso. Pero, no, y si lo podés pagar o no, y si hay muchas plataformas con cuál me quedo. claro, pero hoy con un Excel, con voluntad y con un poco de laburo ahí, por lo menos podés hacer algunas hipótesis, ¿no? Podés probar, che, si le recomiendo a la gente, le mando proactivamente un WhatsApp. Claro. ¿Esto convierte? Y ahí aparecen varios conceptos, porque puedes agarrar y decir, tengo 100 clientes más o menos activos. A estos 50 le mando un WhatsApp con una oferta. A estos 50 no hago nada. Claro. Veo qué pasa. A estos 50 le voy a empezar a mandar un mail, a estos les mando un WhatsApp, a estos los llamo por teléfono. Claro. Entonces aparecen ahí conceptos interesantes como el concepto de la cultura de la experimentación. Sí. Las empresas deberían empezar a incorporar a tratar de entrenarse en esto de experimentar, de probar. Aparecen conceptos como los test A/B, que es una manera de testear en el mundo digital muy utilizada y capaz que no es tan utilizada en el mundo físico. Claro. Entonces las empresas cuando empiezan a probar todo esto dicen, che, capaz que no necesitamos una mega estructura de científicos de datos para hacerlo, ¿no? No, pero aparte de la sustentabilidad de tu negocio depende cómo vos trates al cliente. Ahí dice, María dice, no es novedad en Miami y conozco, funciona así, cuidan al cliente, pero estamos hablando de otra legislación. En Estados Unidos el cliente perdido, no solamente perdés negocio y plata contra la competencia, que hay mucha, sino que además te puede hacer una denuncia. Entonces Obvio. Es distinto. Lo que está pasando acá ahora, a mí me sorprendió por eso, porque no hay exigencia desde la legislación. Claro. Si yo le hago una demanda a través del Defensa del Consumidor, lo máximo que van a pedirle a la empresa es que me devuelva el dinero. Sí, sí, sí. Es como que... Pero esto fue espontáneo, por eso me sorprendió. Sí, 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 es brillante y es la mejor manera de fidelizar. Claro. Generalmente, incluso como hace rato te escuché que estabas hablando y decías, hay datos pero no hay análisis Ahí de los quería datos. entrar, porque está buenísimo esto que vos contás respecto de las empresas, del comercio y de los consumidores. Pero ¿qué pasa con un Estado? Y esto a vos te va a encantar, porque recién poníamos el ejemplo de cómo va a ser el Estado para volver a implementar un segmento tarifario con subsidio y sin subsidio. Sí. Y lo mismo va a pasar con todo el esquema estatal / privado, porque el Estado va a necesitar datos de las empresas, datos del comercio internacional que usa empresas y Estado, datos de los usuarios respecto del consumo de energía, datos de los usuarios respecto del sistema de salud, datos de los usuarios respecto del sistema previsional. Sí. El Estado está repleto de datos. Sí. ¿Por qué no hay una decisión política o un gobierno que diga, ¿por qué no aplico inteligencia artificial y unifico? Y entonces ahora el usuario, que venía a ser el argentino promedio, no tiene que hacer tanto trámite para darle datos al Estado. Obvio, mirá. ¿Por qué? El planteo es espectacular, la respuesta es difícil de dar. Hay varias ideas que se pueden charlar en esto, me parece un tema súper interesante. Primero que muchas de estas tecnologías, cuando hablamos de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de otras cuestiones como pueden ser sensores, IoT, que vos ponés en la calle para censar la temperatura, la polución en el aire. O sea, estamos el aumento del sonido, la contaminación ambiental. Todo eso se puede enmarcar en una categoría que podría ser Smart Cities, pero hay una categoría también que no es tan explorada, que se conoce como Civic Technologies o tecnologías cívicas. Las tecnologías cívicas son las tecnologías que conectan el ciudadano con el gobierno. Espectacular. Es espectacular. Y no está explorado con Argentina. De hecho, probablemente no hayas escuchado la idea. No, hubo un proyecto piloto en la era Macri, ¿te acordás? Que Ibarra lo quiso implementar, que quedó muy incipiente, que es Mi Argentina. Claro, y murió ahí. Bueno, hay cosas. Por ejemplo, el gobierno de Ciudad, yo conozco gente, hay varios proyectos que funcionan. En Nación sé que también está todo esto de los datos, la toma de decisiones basadas en la evidencia, ¿no? Hay equipos que se dedican específicamente. Pero lo que iba es que las tecnologías cívicas son estas tecnologías que facilitan la vida del ciudadano.
que Claro. hacen que estés mucho mejor conectado con un gobierno. Que muchos ejemplos vienen, por ejemplo, de lo que pasa en Europa, ¿no? Que cero papel, Ay, me encanta eso. gobiernos de cero, Paperless. paperless, gobiernos de cero papel, que cuando empezás a explorar el tema, yo cuando estudié en Estados Unidos tuve la oportunidad de conocer gente que se dedicaba hace 10, 15 años a todo esto, cruzando tecnologías de estas de Civic Technology con blockchain, por Ujú. ejemplo, y los tipos te decían, en Latinoamérica hay un tipo de corrupción específica que es la microcorrupción. Y si nosotros creamos proyectos de tecnologías cívicas, donde, por ejemplo, si vas a, qué sé yo, tenés que habilitar un segundo piso en tu casa, ¿no? Sí, Tenés que ir a pedir un permiso de obra. ¿Qué obvio. tenés que hacer? Capaz tenés que ir 10 veces, ¿no? Porque pasa a veces Sí. en determinados lugares. Yo soy el conurbano, así que No, pará, conozco vengo de esto. Córdoba, me acaban de contar que para abrir un comercio, la cantidad de trámites y encima la municipalidad no les extendía un permiso que ellos después tenían que volver a presentar a la municipalidad, imagínate. Puede pasar. Entonces Sí. vos vas, te piden este papel, te falta este papel, vas así. Y ahí muchas veces es donde aparece la microcorrupción, Sí. ¿no? Te falta este papel, bueno, ¿cómo podemos arreglar? Entonces, en Latinoamérica, este tipo de proyectos se enfocan en eso. Bueno, ¿qué podés hacer? En vez de tener que ir 10 veces con todos los planos, agarrás tu celular con una aplicación que tiene Computer Vision o Claro. visión artificial, detecta, o procesamiento de lenguaje natural, NLP, detecta el plano, lo analiza, genera una información específica que le llega a Le la manda plataforma a la autoridad. y decide si se aprueba o no, si le falta algo, firma digitalmente con la cara, hace un movimiento para que biométricamente no pueda ser falseado y va. Claro, Ese es el mundo de las tecnologías cívicas, donde claro. hay un montón de aporte que se puede hacer. Pero mira lo que dice Eugenio. La casta no permite la aplicación de inteligencia artificial porque pierde el control del rebaño y de la caja. Bueno, Y un poco de eso hay. No sé si Eh, siempre es así, a veces es por torpeza. y otro concepto, aplicando a todo esto, se conoce como Open Data o datos abiertos. Sí, Que es un concepto que a mí me fascinó apenas me enteré hace unos 10, 12 años. El Open Data o datos abiertos son iniciativas globales que en el mundo se obliga a determinar a los países a que abran datos. bien. Los datos abiertos, hoy vos podés entrar a portales de datos abiertos de gobierno de la ciudad, de nación, y ver qué información hay. Sí. Datos abiertos podrían ser del estilo de, hicimos estas inversiones en obra y estas son las empresas que se adjudicaron. Debería estar todo eso en datos abiertos. Pero pueden ser, por ejemplo, ¿dónde están las bicisendas? ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde están las estaciones de servicio de todo el país? ¿Cuánto Claro. vendieron cada una? Y que vos entres ahí a esos portales, te descargues un CSV con toda esa información y puedas generar información nueva a partir de esos datos. Colaborativa. Colaborativa. Como eso lo hace Waze, por ejemplo. ¿Qué plataforma lo hace? Bueno, Waze sí, te va preguntando cosas todo el tiempo porque ya alguien le dijo que pasaba algo. Por ejemplo, hay un auto parado en la ruta 2 en el kilómetro tal. Está ahí y Claro. vos pones sí. pero imagínate esto, vos podrías agarrar, como dicen ahí, el dataset, este archivo Sí. CSV, que tiene, el CSV es un archivo separado por comas que puede ser como manejado en Excel, ponele, Ah, ¿no? ok. Agarras ese CSV y bajás. Ponele que te querés poner un negocio, ¿no? Ujú. ¿Qué negocio que te querés poner? Una gomería. Sí, Vos decís, me voy a poner una gomería. ¿Dónde pongo esa gomería? claro. Estratégicamente, ¿dónde me sirve? ¿Dónde me conviene? Y por ahí, si pienso vender cubiertas, me conviene donde hay determinada cantidad de tránsito, donde hay autopistas, cerca de estaciones de servicio. Entonces capaz que encontrás un dataset, un archivo que tiene toda la latitud y longitud de todas las estaciones de servicio del país. Bien, Y vos podés decir, esta zona es de alta concentración de estaciones de servicio, lo voy a poner ahí. claro. Y podés tomar los datos del censo. Mm, Entonces agarras y tu análisis es totalmente diferente porque vas agregando capas de conocimiento que pueden ser el censo abierto, los datos abiertos del censo. ¿Cuánta gente vive en esta zona? ¿Qué edades tienen? ¿Pueden tener autos en general? ¿Qué modelo de autos? Si son muy antiguos, si son nuevos. Si pudieras acceder a los datos de los modelos. Y todo esto, porque mucha gente por ahí, quizás nuestra audiencia, que es bastante nerd, digamos. Sí, acá hay pero- mucho nerd. Mucho nerd, pero por ahí otro tipo de audiencia, pero ¿qué pasa con nuestros datos privados? ¿Qué pasa con nuestra información personal? Bueno, todo eso se puede trabajar anonimizadamente, de forma agrupada. Se podrían no trabajar con datos que vos puedas identificar el nombre o quién es cada persona. Sí, Podrías agruparlos y decir, en esta zona específica hay 100 personas de más de 30 años, ¿no? sí. Eh, Mirá lo que te dice Hernán. y Eso con está eso te bueno sirve. también. Todo cheque firmado por el Estado debería ser de datos abiertos. Porque es una forma de que el ciudadano, o sea, la educación cívica no es solamente para saber comportarte, también es para fiscalizar lo que hace el gobernante de turno. Entonces, si vos tenés Claro. inteligencia con datos abiertos, Los proyectos de datos abiertos para mí son una cosa increíblemente buena y totalmente
poco aprovechada. Mirá. O sea, hay mucho para hacer en eso. Ojalá esta audiencia pueda. De hecho, yo en una época, te cuento esto, Sí. cuando me juntaba con la gente de datos abiertos de acá de Argentina, me decían, ¿sabes por qué no tuvieron éxito los proyectos de datos abiertos? Yo les decía, abran más datos. ¿Y sabes qué me decían ellos? No, la gente no los usa. ¿Pero en serio? Sí. ¿La gente no los usa en serio? Exacto. ¿En Argentina o en el mundo? En Argentina. ¿Y por qué? Creo que a veces es porque no se sabe que existen. Claro, es como la educación financiera. Si vos no los educás, no saben que los datos están ahí. Claro, entonces vos ves... Bueno, al público, esto es un paréntesis, al público le gusta que, por ejemplo, un medio de comunicación le mastique los datos abiertos para leerlos de manera ordenada. Por ejemplo, la Nación Data. Claro, La exactamente. Nación Data tuvo una unidad de negocios y que lo Sí. está desarrollando de a Muy poco, buena. ahora quedó medio relegada, Sí. pero en una época tenía mucho éxito porque juntaba datos abiertos de sectores, por ejemplo, transporte, Sí. y te volcaba vos con una infografía un montón de datos que vos de otra manera no consumías. Sí, hay páginas en el mundo que agrupan Open Data Sí. mundial, donde vos podés bajarte las cosas y hacer, Claro. y hacer proyectos. Para mí, un poco lo que me decía este tipo que laburaba en datos abiertos, Sí. es bastante real, digamos, Claro. ¿no? Porque lo veo en los últimos años, que no hay tanta gente metiéndose, No. explorando y probando. Y cuando hablamos entonces de tomar decisiones basadas en datos, o ser data-driven, o la ciudadanía digital, Sí. estamos hablando de todo esto. O sea, tomar decisiones basadas en la evidencia, ¿no? Cuando queremos poner un negocio, cuando trabajamos en un colegio y queremos ver, no sé, queremos atraer más gente para que venga, vender Sí. un curso, Sí. ¿dónde ponemos las publicidades? Claro. Ese tipo de decisiones todavía, de hecho, esta semana salió una encuesta que dice que Argentina es uno de los países más relegados en la adopción de inteligencia artificial de ¿En Latinoamérica. serio? Salió esta semana. ¿Y eso por qué? ¿Falta de educación o Y yo falta- creo que viene un poco por esto que estamos hablando. Ok, En este caso, este informe hablaba en un informe de Boomerang, estoy hablando, sí. que lo pueden buscar por ahí. Hablaba específicamente de inteligencia artificial generativa, ¿no? Ok. De las aplicaciones de inteligencia artificial. O sea, cómo los argentinos promedio utilizamos la inteligencia artificial como complemento a la actividad que hacemos Exacto, o como asistencia. los chat GPT y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, el periodismo, yo tengo colegas que no lo usan, no lo Ahí está. saben usar. Ahí está, ¿sí? Es muy raro eso. Es muy porque- raro. Es muy raro porque de hecho nosotros fuimos muy pioneros en Argentina con muchas de estas Exacto. cuestiones. Lo que nombrás, por ejemplo, la Nación Data fue Sí. premiado internacionalmente. Durante, no sé, la década anterior, Sí. era como el furor. Y cuando algo yo trabajé para esa unidad de negocios del diario, Sí. y cuando había una infografía, me acuerdo que era muy consultada en una época donde no tenías las redes como ahora. Otro ejemplo, la ley de protección de datos de Argentina está hecha, si mal no recuerdo, en el año 2000. Sí. Y en el año 2000, cuando salió, fue pionera mundialmente. Ujú. Pero no se cambió más de esa época a hoy. Claro. Para que nos queda pendiente el tema de la educación, porque Dale. Federico dice, Data Science quisiera estudiar. Eso, ahora vamos a hablar de esto. Antes, hubo una pregunta que pasó desapercibida y yo te la guardé para casi el final, nos quedan Sí. 20 minutos. ¿Qué pensás de esta noticia que se viralizó hace 2 semanas, creo, respecto de que en el conurbano había gente, o en el interior, no me acuerdo en qué lugar, había gente que prestaba la lectura de su iris para cobrar Ah. en cripto algo así como 35.000 pesos? Sí. O sea, ¿para qué se usa ese tipo de información de una persona cualquiera y por qué se les paga de esa manera y hace furor en un Sí, lugar sí. o en una comunidad en la que nadie sabe para qué Yo está haciendo lo que hace? no estoy en tema de cripto, vos sabés. No es pero lo ¿por mío, qué pero la recolección de datos a través del iris? los Eso. datos biométricos Sí. van a ser datos cada vez más valiosos. Sí, De hecho, cuando algunas personas me preguntaron por esto, yo lo que dije es, los datos biométricos... Es un commodity. Es difícil decir ahora, pues yo estaba por decir, tenés que dárselo solo a lugares y a entidades que confíes, ¿no? Sí. Pero el concepto de confianza también se va diluyendo. claro. Me acuerdo hace 20 años, hace 20 no, estoy exagerando, hace 12, 13 años trabajando en todo esto, había mucha confianza en empresas como Google. Claro. eh, Ciega confianza. Ciega. Hoy O se sea, cuestiona todo. la gente, hubo experimentos donde Google, por ejemplo, tuvo iniciativas para historia clínica médica Sí. en Google. Ujú. O sea, como que vos te vayas a China y tu médico vos accedas a tu suite de Google y esté tu historia clínica ahí. O sea, realmente a ese nivel de confianza se llegaba. Ahora medio como que quedó, Y ahora pasaron cosas. pasaron cosas. Entonces iba a decir, solo lo haría en
con entidades que tenés muchísima confianza. Yo no puse el ojo ahí Claro. y recomendé a todo el mundo que no lo hiciera, porque la verdad que no sé, yo no conozco cuáles son las intenciones de este Claro. tipo de plataformas. Quizás si sos un experto en todo esto de cripto, que yo no lo soy, por ahí podés encontrar que, bueno, esto están garantizando de tal manera, hay como, por eso no quiero opinar mucho de eso, Sí. pero la información biométrica, claro, va a ser cada vez más importante. Claro, es como un commodity. Bueno, entonces volviendo al tema de la capacitación en materia, alguien dijo en el chat, ahí está, Data Science requiere o quisiera estudiar, dice Federico, y alguien dijo, para poder utilizar bien esta tecnología hay que estudiar o hay que prepararse. ¿Cómo Sí. se prepara alguien que nos está escuchando que dice, yo ya hice mi carrera de grado, me quiero especializar, qué puedo estudiar? ¿Por dónde me oriento? Porque pasa igual en finanzas. Sí, sí. Es muy lindo el planteo. El momento es un momento histórico muy copado para estudiar todo esto, porque creo que todavía hay mucha oportunidad de laburar, de tener un buen laburo. Sí, mejor pago. Mucho mejor pago que la mayoría, te diría, que la mayoría de los laburos del mundo, a ese nivel. O sea, durante varios años el científico de datos fue el rol más buscado en LinkedIn, en el mundo. Mirá. Sí. Por eso se jodía con lo de la profesión más sexy del mundo. Claro. La profesión más sexy del siglo XXI salió en Harvard, en una revista como portada, como Sí, Harvard Review. Harvard Sí. Review. Pero lo que pienso que, primero, hay muchas oportunidades, hay que entender que no es tan como muchas veces se dice, como, bueno, ahora que está la AI generativa, ChatGPT, es como que, bueno, no hay que aprender a programar porque le pedís que escriba código y escribe. Ujú. No es tan así. ChatGPT obviamente escribe muy bien código, Sí. pero el laburo del programador, como pasó a lo largo de los años, se fue modificando, digamos. La programación, desde aquella programación súper estructurada, de pantalla negra y donde tenías que escribir todo, Ujú. fue modificándose. Y aparecen nuevas alternativas, aparece otra complejidad del desarrollo que vos haces, Ujú. aparecen otros tiempos con los que tenés que desarrollar, por lo tanto, me parece que no hay que tenerle miedo a esa cuestión, que mucha gente me lo pregunta, che, ¿me meto en esto? ¿Hay oportunidad o ya fue? Estoy entrando Claro, tarde. viste que hay miedo, pero de todas maneras te va a servir para el futuro. Te va a servir para el futuro, pero tampoco es una cosa que se aprenda en un par de meses. O sea, para mí la profesión del tecnólogo, la persona que se dedica a construir, a crear tecnología, es una profesión que lleva años desarrollar, en la que prácticamente nunca terminás de aprender. Bueno, yo coincido con vos porque además tu carrera de grado vos sos ingeniero. Ingeniero en sistemas de información, sí. Bien, ok, entonces vos tenés una base sólida sobre la que estás basando todos tus conocimientos nuevos. Sí, Todo esto para vos es nuevo a pesar de que ya tenés la base. sí. A mí me cuesta, por ejemplo, en mi caso es al revés. Yo estuve en una carrera de grado de base que no tiene nada que ver con la especialización. O sea, sí, trabajo en los medios, pero mi especialización es en exactas o en economía, Claro. en finanzas, y mi carrera de grado es sociales. Mirá. Pero, dicho esto, cuanto más tiempo vos le dediques a un tema, a investigar un tema, a estudiar, a prepararte, yo creo que tenés más oportunidades en el futuro para lo que quieras hacer. Obvio. Si vos sos médico, pero cambiaste de vida y querés empezar a hacer data science, probablemente tengas un periodo acotado para el desarrollo que una persona lo hizo durante toda su vida adulta. Sin duda. Pero tenés oportunidades igual. Totalmente. Porque tu conocimiento de base, por ahí, ese es lo que te da el asset distinto al otro. En mi caso, sí, es el ¿No? diferencial. En mi caso, a mí me pasó que durante toda mi vida hice muchas cosas de sistemas. O sea, Claro. desde hacer Siempre páginas te web. gustó, siempre te gustó. Hacía páginas web, Claro. arreglaba computadora, Sí. hacía redes. Y entonces terminás teniendo un entendimiento mucho más general de la cosa. Después Sí. me especialicé, hice cosas más específicas de este tema de data. Pero hablando para el que se quiera meter, primero decirles que es como un camino largo. Sí. Y que hay muchas opciones, más largas, más cortas, de más de salida un poco más inmediata o menos, más formativas a nivel académico o cosas mucho más cortas y específicas. Sí. A mí, yo soy muy amigo de la universidad, de ir a la universidad. Yo siento que no tiene nada que ver tomar un curso de 2 o 3 meses con hacer una carrera. Pará, pero eso se lo decís a alguien que ya hizo la universidad o se lo decís a alguien que está empezando. Porque A los dos, al que está pensando, por ahí tenés gente en tu audiencia que tiene 18 años. sí, que hay, está, ¿no? pero también hay gente de 45 que es abogada y que se quiere ir de la abogacía. Bueno, pero ya tiene una carrera de grado, le diría Por a eso ese ya fue a la que universidad. haga otra cosa. Bien, sí, que perfecto. haga una maestría, que haga una Bien. diplomatura, Exacto, que haga un el curso de posgrado, hay un montón. Hay Yo- de todo. Entonces tenés, en el mundo de data tenés desde carreras de grado de ¿Qué? data, la UBA tiene una de ciencia de datos,
que se recibió la primera persona de la carrera. Ahora. Ahora en diciembre, que trabaja con nosotros. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama la carrera? Se llama Licenciatura en Ciencia de Datos, si mal no recuerdo. ¿Y de dónde es? De la UBA. Ah, de la UBA. Sí. Hay otras, por ejemplo, bueno, nosotros en San Andrés tenemos la Ingeniería en Inteligencia Artificial, que es una ingeniería específica en inteligencia artificial, la primera de la TAM. Sí. Después en Almirante Brown, para si hay gente del conurbano, yo que soy de Adrogué, tengo una a 5 cuadras de mi casa. Espectacular. Y sí, espectacular, que es la Universidad de Almirante Brown y tiene una carrera de licenciado en Ciencia de Datos también. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Ahí alguien pregunta, ¿la siglo XXI sirve? ¿Qué opinás? Bueno, es difícil si sirve o no sirve algo, porque yo no cursé ahí, no conozco a nadie. Pero ¿sabes lo que tiene de bueno esa universidad? Que yo la conozco muy de afuera, o sea, yo tampoco cursé ahí. Son muy buenos en lo virtual. Exacto. Muy buenos. Si vos vivís en Chaco y querés cursar ahí... Re. Yo conozco un chico que está estudiando criminalística y que son 4 años y está en Córdoba y cursa todo acá y solamente viene a rendir. Es espectacular. Si hay algo que nadie dudaría que saben, es de trabajar remoto y virtual. Claro, entonces son buenos. O sea, si te ofrecen una formación, por ahí no es la mejor del mercado, pero es una formación, al fin y vos siempre puedes hacer un posgrado. Obvio, eso es ni hablar. Siempre puedes hacer un posgrado. Siempre arrancar es mejor que exacto. ¿viste? Lo mismo, la UADE no fue nunca una universidad prestigiosa en el ámbito académico, pero se convirtió en una universidad recontra pragmática. Entonces hoy UADE tiene licenciaturas de carreras que no existían y lo que te permite eso es avanzar. Y después querés hacer una maestría en una universidad prestigiosa y bueno, obvio. Ahí nivelás. Aparte depende de cada uno de la persona, esto es muy personal, ¿no? El momento que estás viviendo. Yo tuve épocas que estaba cursando en la facultad, que tenía a mi hija chiquita, entonces la dedicación, o casi no podés hacer nada, o estás a full en el laburo, o decís, che, este año me lo enfoco en estudiar, es muy relativo. Entonces tenés maestrías también, además de las carreras de grado, en San Andrés, en Ditela, en el IAE hay maestrías en ciencia de datos. No hay plata mejor invertida que en eso. Ni hablar. Cepi te dice 34 años y me recibí de analista de sistemas en el 23. Crack. Natalia dice, ¿y para personas sin título de grado? Esto. Para personas sin título de grado, o sea, decía, primero, maestrías tenés de todo. Hay maestrías de ciencia de datos, obviamente tenés que tener una carrera de grado, pero decía, hay maestrías más orientadas a la matemática, más orientadas al negocio, más orientado a los algoritmos. Bueno, depende de dónde quieras jugar. Pero siempre tenés que saber álgebra, tenés que saber matemáticas. O te va a costar un poco más. O hacer un catch-up. O va a ser un catch-up. A mí me costó mucho, pero hoy lo agradezco. Obvio. Hice el esfuerzo en algún momento y después una vez que entras en esa, podés seguir avanzando. Sí, entonces tenés grado, tenés maestrías, tenés diplomaturas también. Que si mal no entiendo, las diplomaturas no necesitas la carrera de grado. Claro. Entiendo, ¿no? Bueno, es que depende qué nombre le dé la universidad. Porque a veces algunas diplomaturas son cursos de posgrado que lo puede hacer cualquiera, o sea, terciario o habiendo terminado el secundario, y otras son como el nombre que le ponen a una maestría. Ah, exacto. Bueno, pero se puede averiguar. Con esa salvedad, pero tenés, por ejemplo, yo conozco gente que hizo la diplomatura, si mal no recuerdo, se llama Inteligencia de Negocio, Business Intelligence. Eso está buenísimo. En Business Intelligence de la UTN, que es muy buena, muy técnica. Muy buena. Y esa es una opción. Y después cursos tenés en donde se imaginen. En general, los cursos, como son de salida laboral rápida, están más orientados a ver aplicaciones específicas. Bien. Por ejemplo, un curso en una plataforma online, capaz tenés Python para data, tenés Power BI para hacer un tablero, SQL para... Está buenísimo. Mirá. Pero son herramientas específicas. Bien. No tenés tanta formación conceptual. Eso está bien lo que decís. ¿Para qué te voy a leer mensajes? Soy licenciado en matemáticas con un máster en tecnología, ya estoy jubilada y ahora comienzo la licenciatura en finanzas en siglo XXI. Fabiana, te recontra felicito, porque a mí me parece que ese es el camino, seguir estudiando porque siempre le puedes sacar el jugo y además... Yo tenía compañeros de maestría que cursaban conmigo algunas materias, pero que hacían la maestría en historia y tenían 60 y largos, 70 años. Me encantaba charlar con esa gente porque estudiaban por placer, no estudiaban porque iban a utilizar la maestría en historia para llevarlo a la práctica. Claro. Después ahí tenés a alguien que dice Gonzalo, siglo XXI va al punto sin vuelta, fui a la UTN y al siglo XXI, o sea que lo recomienda. Aguante UADE, los contenidos y los profes saben banda, dice Bárbara. Qué bien. Excelente. Yo estudié licenciatura en marketing en el siglo XXI presencial, pero las opciones que te dan son geniales porque te simplifican. Hoy no podés buscar solo la excelencia, tenés que buscar lo que puedas pagar o lo que te permita el tiempo. Más vale, la excelencia la haces vos. Exacto, vos después te esmerás para mejorar. Y aparte te digo una cosa, muchas veces a mí, esto lo digo para mucha gente que por ahí me escribe en Instagram y todo eso, que a veces no tengo tiempo de responder, pero me dicen, voy a dejar mi carrera, me dicen esto y yo dejo todo lo que estoy haciendo para decirles, no hagas esto.
Porque Claro. mucha gente me escribe y me dice, estoy por dejar la universidad. No. Porque, para escuchar lo que me dicen. Porque no me están dando las herramientas nuevas que se usan. No hagas Viste eso. que el estudiante No hagan eso. joven, no digo el estudiante ya más formado, el estudiante joven cree que se la sabe todas. Y bueno, Deja la facultad porque ya con el trabajo aprendió. Sí. Y la formación académica es una sola. Y sistemas debe ser una de las carreras con mayor deserción por ese punto. Claro, porque imagínate, estás en primero y segundo año y ya ganás un montón de plata, o bastante plata en comparación con el resto. Bien. Estás en primero y segundo año y ya tenés laburo, Sí. cosa que no pasa en casi ninguna otra carrera. Entonces vos decís, gano mucha guita, y lo que estoy viendo en la facultad no tiene nada que ver con lo que hago en el trabajo. Dejo. Error Claro, gravísimo. no. Error gravísimo. Y la universidad, además, por ejemplo, yo empecé sistemas hace muchísimo tiempo, y los lenguajes que vi y me contaron no existen más, algunos. Bien. Están descontinuados completamente. Y eso no significa que ese conocimiento sea obsoleto. Exacto. Porque Porque nunca todo- sabés para qué lo vas a aplicar. Todo lo que Está viste, bien. esa COBOL, por ejemplo, que dicen ahí, bueno, yo entré en un proyecto que hice hace 20 años, era una migración de un sistema hecho en COBOL, Sí. que lo pasamos a .NET. Yo era del equipo joven de .NET, que bueno, después .NET quedó medio por ahí, pero la cuestión es que, no importa, vos aprendés de una lógica de cómo funciona Sí. la construcción de tecnología, un lenguaje, cómo se gestiona un modelo de base de datos, cómo aprender si este proyecto necesita de esto o esto otro. Y todo eso va cambiando, pero ya tenés una base con la que vas evolucionando y sos un profesional mucho más completo, ¿no? Bien, David te dice, qué buen invitado de verdad, atinadísimos sus mensajes, o sea que tenés que volver a freír y todo lo que Obvio, puedas. obvio, más vale. Pablo te dice, soy profe de la universidad y los pibes no tienen paciencia para bancarse el proceso y renuncian a la De lo que carrera. estábamos hablando, sí. Eso es así, yo no sé desde qué edad empieza a pasar eso, porque lo cierto es que... Allá de Nahuel dice, mira, justo Sí. estudié ingeniería en sistemas y lo más actual que vi fue COBOL. lenguaje muy viejo. Pero pará, Pollo Master, no, y mirá que lo dice, se usaba mucho en los bancos, todavía Claro. hay gente especializada que gana fortuna con COBOL. Son muy viejos, ya los coboleros son gente muy Coboleros grande, le ¿no? dicen. Los coboleros son gente muy grande, hay pocos, entonces ganan mucha plata, pero claro, pero no importa, o sea, el lenguaje COBOL es como una estructura, viste, que le tenés que decir paso a paso todo lo que tiene que ser el programa, y es muy engorroso encontrar un error dentro de ese código, es terrible, Sí. pero también ¿sabes cómo es esto? Como cuando aprendes a manejar. Claro. ¿Con qué vas a aprender a manejar? Con un auto con cambios. Si aprendés sin cambio, después te cuesta cualquier otra cosa. Con un auto duro, Sí, ¿viste? de Pesado, no sé, En no general quiero pasa- nombrar ningún auto para que nadie se ofenda, pero un auto viejo, duro, así, después manejás cualquier otro bien. Exacto. Y eso es lo mismo que pasa en sistemas. O sea, aprendés a programar en COBOL, en Clipper, en Pascal, esos lenguajes, y agarrás cualquier otro de hoy y te va a resultar mucho más fácil. Lo mismo con los modelos. Estudiás SQL hace 20 años y vas a entender cómo funciona SQL Sí. hoy. Entonces, no es tan grave, no tenés que buscar lo último que se está Mira, usando. MG dice, Julieta, yo dejé contador público y ahora me arrepiento. Entre el 2019 y 2017 se me fue el mensaje. Yo lo que les digo a todos aquellos que están frustrados porque dejaron la carrera es que la retomen La retomen. o cambien de carrera y hagan otra cosa, pero Obvio. siempre hay tiempo. Sí. Esto lo aprendí de Alejandro Fantino, que de verdad, esto se lo he hablado con él, él dejó su vida de relator de fútbol y de comentarista y de periodista deportivo para estudiar filosofía. Tremendo, sí. Me acuerdo, yo Y lo escuchaba en la pasó tele los que hablaba que estaba 45 estudiando. y Sí, se sí, sí. recibió el año pasado, o sea, y Espectacular. con ahora maestría, doctorado. Pero él decidió el cambio. Él dijo, bueno, quiero aprender porque me gusta este tema, me voy a meter de lleno. Iba a la facultad con chicos que tenían la mitad de su edad. Lo que pasa es que medio como que nos forman, igual me extraña de la gente joven, ¿no? Acá Sí. los picanteo un poco todos. A ver. Porque ustedes son jóvenes, son modernos. Me suena lógico en gente más grande, digamos, Que sea más prejuiciosa. que sea más prejuiciosa. Pero Como ahora, que- en este público te está demostrando lo que que el prejuicio está en los jóvenes y no en los grandes. Sí, pero está mal, no lo Está tengan mal. más, chicos. Sí. Porque pasaba que, me acuerdo de antes, tipo, ibas a la facultad y tenías más de 20 y pico de años y todos tus compañeros de 18 y te miraban medio raro. Y era como que la formación era solamente mientras estaba el secundario o la facultad. Ahora ya no es más así. O sea, Claro. olvídense, toda la vida van a estar estudiando. Hay Sí. un concepto muy lindo que es long life learning, Sí. o aprender toda la vida, o aprendizaje durante toda la vida, que es algo que lo tenemos que abrazar porque vamos a estar todo el tiempo en esa. Vamos a ir cambiando, como hizo Ale, de profesión, Sí. de carrera, y es re lindo O, porque por ejemplo, te mantiene ellos súper conectado. acá hay mucho mileísta, mucho que admira al presidente de la nación. No para de estudiar. O sea, es una persona que ya puede haber logrado todos sus objetivos en la vida pensando en su carrera profesional. Mm. El tipo se toma 4 horas por día para estudiar y está Capo. terminando de escribir un libro que lo entrega mañana a la editorial. Sí. Esto Brillante. es lo chequeado ayer.
Entonces, una persona que además de trabajar todo el día se puede dar el lujo, porque se está dando el lujo de poder estudiar porque le gusta, yo creo que es un buen mensaje. Es un lindo mensaje. Te guste o no como piensa, digo, obvio. Más allá de eso. Y quiero pasar a otro mensaje también, porque estoy viendo algunos muy por arriba que dicen, no consigo laburo, no, bueno, Sí. Hay varias cuestiones. O sea, cuando vos vas a buscar laburo en sistemas, Sí, no necesariamente todo el foco está en qué herramientas sabes usar. claro, Hay mucho más que eso. claro. Como cualquier búsqueda de laburo. Sí, O sea, es la actitud, la personalidad, sí, cómo resolver problemas. es todo eso. La inteligencia para adaptarte. La inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia artificial, diría que es más importante. Yo te diría que es la más importante. Es de la todas. más importante. Inteligencia emocional, no soy experto en eso, pero podríamos decir que está relacionado a cómo interactúas con otras personas, cómo aceptás el feedback. Che, mirá, esto podría mejorarlo. Y no, yo lo hago así porque no sirve una persona que labura así. No. Y muchas veces eso se lee bastante. Vos sabés que esto pasa mucho en los medios. Yo estoy viendo colegas, que a mí me da pena, y esto no es una crítica corporativa, pero veo colegas que solamente están trabajando y no se informan más, no estudian más, no sé. Y eso está mal porque después cuando pasan temas muy específicos no los pueden desarrollar. Entonces Claro. se quedan sin trabajo o se quedan sin la posibilidad de poder ser más ricos en lo que explican al aire. Sí. Y nos repasa, te digo, no lo digo desde una posición de superado ni nada, nos pasa a todos, porque, por ejemplo, yo durante varios años me enfoqué en algunos determinados tipos de tecnologías y servicios y todo eso, y de repente hoy, este año, con todo lo que está pasando de inteligencia artificial generativa, tenés que abrir la cabeza a creer que lo que hacías ya quizás no sirve más. Claro. O sea, te hablo de personalmente y de mi empresa, donde estamos revisando constantemente, che, ¿esto vale la pena seguir haciéndolo y vendiéndolo? ¿O Sí. ya hay una herramienta desarrollada que es más fácil Que lo va a usarla? barrer, entonces tengo que ir más allá. Tenés que tener esa humildad intelectual Ujú. de poder abrirte a entender que la realidad va cambiando, que vos te tenés que actualizar y que quizás lo que sabías ya no tiene ningún sentido. Y eso en tecnología, más que en cualquier otra profesión, se ve constantemente. Freddy, gracias por venir. Un placer. Nos tenemos que ir porque tenemos otro programa que nos grande. precede, pero nosotros nos vamos a volver a encontrar. Obvio. Gracias a ustedes por recibirme hoy, que hoy volví de no trabajar, en realidad no estuve de vacaciones, pero estuve trabajando afuera, así que después, si quieren, mañana hablamos un ratito y les cuento todas las cosas que estuve viendo. Y tengo preparado para el viernes un curso o si quieren una especie de guía de cómo empezar a aprender finanzas, porque la cantidad de mensajes que recibo en las redes, así como te escriben a vos para estudiar sistemas o tecnología, es cómo empiezo a invertir, cómo me informo, cómo aprendo, cómo estudio, qué leo. Sí. Bueno, hice una especie de curso de guía de 5 puntos para desagregar y les voy a hacer recomendaciones al aire para que quede grabado y entonces cada vez que me pregunten les mando el link. Buenísimo. ¿Te parece? Un placer, chicos. Nos